Para los que no me conocen, soy Goyo, pero además soy general del ejército. Ah, perdón, y le tenía que dar el... No, pero dale, el micrófono. Dale, después hablo yo un rato, después hablo vos. Bueno, fue una invitación de acá de Genovese y la unidad básica para que viniera a contarle un poquito lo que es la defensa nacional. Defensa y soberanía son dos temas que todos los argentinos lo tenemos incorporado. A veces, si lo tuvieran que definir, es difícil definirlo, pero es fácil interpretarlo y saben de qué se trata. ¿Te parece? Bueno, sí, en realidad el compañero que tuvo la idea está sentado por allá atrás, que fue el turco, Muñoz, ¿o no? Sí. Tuvo la idea, dice, vamos a invitarlo al general y se nos dio una charla, diálogo. Bueno, el Goyo lo que eligió fue Defensa Nacional. Defensa Nacional que comienza con el general San Martín, Rosa, y después un montón de militares que hicieron grandes de la patria, como Mosconi, Sabio, Tarini, un montón. La defensa nacional no es solo por las armas, sino también por fabricaciones militares y por un montón de hechos que defienden al país, ¿no? Y que en realidad mucho de todo eso lo hicieron los militares. Y yo siempre digo, el Goyo tiene un honor superior al de ser general de brigada del ejército argentino, que él es general del pueblo, porque es uno más de nosotros. Y aparte compañero peronista. O sea, más, yo creo que a un general de la nación no se le puede pedir. Goyo es licenciado en estrategia militar, bueno, tiene varios cargos, pasó por un montón de cargos, en realidad, y es uno más de nosotros. Camina por la calle como cualquiera. Y más, digo, hay algo que no muchos sabemos. La provincia de Santa Fe hacía 25 años que no tenía un general. Después de 25 años lo nombran general al Goyo. Y hay algo más, que tiene los dos sables firmados por dos presidentes mujeres. No hace falta que aclare cuáles son los presidentes, porque tuvimos dos presidentes mujeres nada más. El sable de oficial y el sable de general. Así que Goyo, te dejo la palabra. No sé, Raúl, para. Vecino de Goyo y militante de muchos. Para mí es un honor que esté Goyo con nosotros aquí. Hemos compartido unos tangos. Aparte al Goyo le gusta mucho el tango. Y canta también tango. Bueno, sí, buenas tardes compañeras y compañeros. Bueno, para mí, como vecino de Baigorria, que lo conozco, que era subteniente Goyo, es un honor compartir este momento con la experiencia que él ha tenido en su paso por nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército. Bien visto, tiene todavía su convivencia con sus compañeros, con sus camaradas, continuamente, y participa de todo acto que se refiera a nuestra nación, a nuestra seguridad, a nuestro ejército. Tenemos en cuenta nosotros que los militares, Perón fue teniente general, San Martín general, Belgrano, o sea que nuestra patria nace con el ejército también, generales. Y hoy lo tenemos a Goyo que nos representa, que era de Baigorria, que mejor que para mí, yo les quiero dar un aplauso a Goyo y a nosotros. Tengo que agradecer acá a la Municipalidad de Ganadero de Baigorria que me ha honrado la entrada del pueblo donde está con mis iniciales, ¿no? Goyo Bruera, GB, o general de brigada, pero... Bueno, yo rápidamente, para que después me pregunten sobre Perón y no me pregunten sobre mí, mire, yo tuve la suerte de conocerlo a Perón porque cuando era cadete del colegio militar, fue él que era presidente, lo fue a saludar a su colegio, que estaba en otro lugar, pero fue a saludarlo, y nos saludó a nosotros. Yo cuando lo vi se me caían las lágrimas de los ojos. Después, cuando murió, estuve de guardia en los honores que le hicieron la Quinta de Olivo, pasó el féretro,
Y después su mujer me entregó, Isabelita, me entregó el sable con que empecé mi carrera militar, está firmado, lo tengo en casa, firmado por ella. Bueno, después tuve una carrera normal, soy de infantería y de montaña, estuve mucho en Neuquén y Mendoza. Y en un momento, bueno, esa geografía me enseñó mucho sobre la frontera, sobre la patria, sobre lo que pasaba en el interior. Yo ahora recuerdo que yo codifiqué que la primera enseñanza, la defensa está muy unida a la soberanía y también a las relaciones internacionales. Yo digo siempre, un hecho que tuve de chico acá en Baigorria, mis papás tenían la única casa propia que tenían, era muy humilde, era de fin de semana, en la calle Sarmiento y Salta, todavía la tenemos. Y ahí estaban los antiguos ligustros, los árboles que usábamos de arco para patear penales. Y había un muchacho que se llamaba Marciano, que vivía en la barranca, y se había sentado arriba de la pelota, porque decía que él era el dueño de la pelota y que él decía quién pateaba. Bueno, entonces los muchachos dijeron, a ver quién lo saca. Y claro, yo era el pituquito del centro y quería hacer punto y fui a sacarlo. Me cajó una trompada que me hizo saltar la nariz. Y la Rosa Tagliolabore, una amiga de una vecina de ahí, lo corrió y lo fajó a la Marciano. Entonces después lo codifiqué en tema de defensa nacional, ¿no? Digo, hay tres cosas. La primera, un país no puede hacerse el compadrito si no sabe las potencialidades al que se va a oponer. La segunda, las alianzas con la Rosa Tagliolabore hay que hacerlas antes de hacerse el malo. Nos pasó en Malvinas, creíamos que teníamos una alianza con Estados Unidos. Y la tercera es que nunca en las relaciones entre países hay que tomarse conflictos que sean ajenos. Por ejemplo, en este conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, creo que estamos cometiendo un error en las relaciones. Bueno, después un día vino el general Balsa y me dijo si quería ser jefe de seguridad de la Quinta de Olivos del presidente Menem en los 2 últimos años, y era difícil porque el ejército no le gustaba la política, entonces era un puesto que no tenía puntaje, entonces después era difícil ascender. Entonces yo dije que sí, yo no estaba muy bien en la carrera, el peronista recién empezaba la democracia, y resulta que bueno, al vivir en la Quinta Olivo con el presidente, jugábamos al fútbol todo un día, le dije, mire, ¿cómo al general Balsa le dan puntaje al que lo cuida y el que lo cuida a usted que el presidente no? Se agarró una calentura que me pusieron el puntaje. Bueno, debido a las relaciones que había hecho en la Quinta de Olivos con los diputados, senadores y los gobernadores, el ejército después, un par de años, porque tuvimos que saltar la época de la Rúa, después en la presidencia dual me nombran delegado en el ejército, un enlace del ejército. Estuve 6 años con oficina en el Congreso. Y ahí traté temas de presupuesto, temas de los ascensos, problemas que había con el ejército, todo eso traté. Y eso me valió después ascender a general, que me dieron el cargo político, la Secretaría General del Ejército. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con todo lo que no era guerra, digamos, la prensa, las relaciones con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, de proponer las políticas del ejército ante los distintos hechos que pasaban en la sociedad. Entonces eso me favoreció mucho. También, paralelamente, ejercí un cargo que era secretario general de la Conferencia de Ejércitos Americanos, que es un organismo que tiene sede cada 2 años en distintos países. Yo fui secretario general en Argentina, que salíamos a dar conferencias a todos los países, y después el ejército de Perú me pidió para que fuera 6 meses con ellos para hacer el traspaso, así que ahí terminé mi carrera militar en Perú. Cuando me retiré, me fui a trabajar con el senador Mayán, que era el presidente de la Comisión de Defensa. Todo esto, lo que le voy a contar de ahora es más ad honorem, como loco, o muy poquita, unos viáticos, porque algunos creen que por los puestos uno se vuelve con mucha plata. Y después estuve en las 2 gestiones de Agustín Rossi como asesor en el Ministerio de Defensa. Y cuando vino este gobierno, ya no tuve más cargo ahí. Bueno, me interesa mucho el tema de la defensa nacional, y sobre todo cómo lo veía Perón, porque es una enseñanza muy grande para las situaciones actuales. Cuando hablan de soberanía, como dije, es la capacidad de decidir de un país, es de controlar su territorio,
controlar sus pobladores, controlar sus recursos, su política nacional, sin la injerencia o sin ser apretado por los distintos países o otros estados del mundo, ¿no? Y la defensa nacional es una función del Estado. Yo tengo una frase para definirla que no se van a olvidar más, porque como digo, las definiciones son a veces fastidiosas. Es la posibilidad de un país de decir que no cuando hay que decir que no. Esa es la defensa nacional. Como es una función del Estado, es programar las distintas acciones que aseguren la soberanía nacional, la integridad del territorio y la autodeterminación de sus ciudadanos. Pero también es una reflexión sobre lo que quiere el país, la defensa nacional. Y es ahí cuando entra la importancia de la industria, de la tecnología y de todo lo que se hace en la sociedad. Y ahí es el punto donde actuó Perón y que es lo importante que yo les quiero dejar hoy y que sería utilísimo en estos momentos. Como la guerra es un fenómeno social, la defensa nacional necesita una economía fuerte. Perón hablaba de eso, no se puede tener soldados o trabajadores que sean explotados y quieran defender la patria. Yo siempre digo que no se puede ser patriota sin cloaca, sin educación, sin salud. No se puede crear la patria si uno no tiene nada de eso. Y Perón lo entendió a eso. Entonces, la visión de Perón, que consideraba la nación toda, debía ser, toda tenía que estar en una fuerza de guerra, fíjense bien esto, esa noción que hizo que Perón diera los derechos a los pobladores, a las mujeres, esa fue la base del justicialismo y la comunidad organizada. Bueno, ya lo vamos a ir explicando. ¿Cómo concibió Perón esa necesidad de que la gente sea toda protagonista de la defensa nacional, que quiera su país? Porque lo que nos está pasando ahora, que nos enajenan la hidrovía, que nos venden los organismos nacionales, es porque la gente no sabe de eso, está preocupada en otras cosas. Tiene que comer, tiene que educar. Bueno, Perón nació en Lobo, un pueblo de Buenos Aires. El padre era un empleado público, pero al padre empezó a trabajar en campos, a ser encargado de campo. Cada vez se alejaba más de Buenos Aires. Y un día consiguió un campo en la provincia de Chubut y dijo que era tan feo que nadie lo iba a reclamar, un campo fiscal. Y ahí se asentó. Perón, imagínense que el Colegio Militar de Buenos Aires, para ir a visitar a los padres, iba en un barco que tardaban días y puertos. Hay dos vertientes que yo digo que Perón tomó para tener la sensibilidad sobre el pueblo. Una fue esa, conoció la humildad de los peones, cómo trabajaban y cómo en otros campos eran explotados por sus patrones. Conoció la Argentina invisible. Y la otra parte, donde conoció la Argentina invisible, fue con los soldados que le venían. Los soldados venían de todos lugares que no tenían visibilidad, de todos lugares pobres, eran gente que venían con debilidades fisiológicas, debilidades intelectuales. Y Perón decía, ¿cómo puede ser 50 millones de vacas tiene este país y el 30% de los ciudadanos que se vienen a revisar para el servicio militar sea rechazado por insuficiencias físicas? Bueno, vamos a entrar ahora cómo ese conocimiento de Perón entra a la defensa nacional. Entra primero a hacer una carrera para llegar al poder. A partir de 1930, ahí hay un golpe de Estado exitoso contra Irigoyen, lamentablemente exitoso, y el ejército, yo por ahí, cuando digo ejército a veces puede comprender a las tres fuerzas armadas, ¿no? Pero la verdad que lo más grande era el ejército, y como otro ejército a veces digo el ejército, pero ustedes sabrán distinguir. Pero el ejército, bueno, a partir del golpe del 30, el ejército pasa a ser un factor de poder en la política argentina.
un factor de poder que actuaba como, no ocupando el gobierno por lapsos prolongados, pero sí como árbitro entre la política, como moderador, como orientador. Entonces, Perón organiza desde el ejército organiza el ejército como para proyectarlo al sistema político y al Estado. Y apunta, para producir una definición, apunta a los sindicatos. Y ahí surge una gran unión entre el ejército y los sindicatos. Esto, por supuesto, provocó, como siempre pasa, una revoltija en las Fuerzas Armadas, pero esa alianza de ejército y sindicato le permite participar en las elecciones del 46 y ganarlas. Ahora, ¿qué hace Perón? Una vez que llega él al gobierno, le dice a la Fuerza Armada: listo, ustedes bajo el poder político. O sea, después los disciplina y le da otro papel. Bueno, Perón había estudiado en la escuela de guerra sobre los libros de Colmar Van Hol, que era un hombre de una nacionalidad, había nacido en Rusia, pero estaba al servicio del gobierno alemán. Y había escrito un libro que se llamaba La Nación en Armas. En realidad era el pueblo en armas, pero la traducción fue Nación en Armas, que le vino mejor a Perón. Entonces él decía que justamente para oponerse a un enemigo no solamente había que tener un ejército poderoso, sino ideólogos, tenía que tener gente que pensara y gente que proveyera todo el combustible, fábricas de armas, él puso la concepción de que toda la nación tenía que estar al servicio de la defensa nacional. Perón toma ese concepto y lo expone. Él era coronel integrante primero, vuelvo para atrás un poquito, ¿no? Dije que había llegado a presidente, pero cuando está en el gobierno de Farrell, cuando entra en el gobierno de facto, que entró en el 43, él ahí empieza a armar poder desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Guerra. Ahí es donde organiza un modo de trabajar de las fuerzas que une a los sindicatos. Perón era un coronel y va a la Bolsa de Comercio y les dice a los empresarios: señores, denle los derechos que reclaman los obreros, porque si no van a venir ellos a sacárselo. Y así después pasó con él a la cabeza. Y va a inaugurar la Cátedra de Defensa Nacional a la Universidad de La Plata y habla y les dice esto: señores, el ejército y las universidades deben trabajar juntas, la educación debe ser base para toda la población, porque la defensa nacional no es solamente una cuestión de las Fuerzas Armadas. Él definía la defensa nacional como la flecha, la punta de piedra de la flecha que golpeaba, pero que estaba el arco, todo el arco, que era el aparato del Estado, o el aparato de la nación, respaldándolo, y era importante para para mantener la soberanía del Estado. Bueno, Perón después, ¿qué hace? Cuando es presidente, le entrega un montón de funciones a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el tema de la petroquímica, la siderurgia. Él se había creado en 1941, se había creado la Dirección de Fabricaciones Militares, el general Sabio, ¿no es cierto? Y Perón le incluye en el primer plan quinquenal y le da un impulso bárbaro. Todo esto lo que estamos diciendo es el impulso que le está dando a la defensa nacional, porque Perón pensaba en clave de defensa nacional. Ustedes ven el hogar escuela, los pasillos anchos y eso. Lo pensaba para una cuestión de guerra, porque en los pasillos se había que poner heridos. Yo recuerdo, miren, un ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, que un día, en el gobierno de Macri,
que creo que era la Vidal, la gobernadora, que una vez criticó al Hospital Posadas porque dice cómo Perón hizo esto con las piezas chicas y los pasillos grandes, y resulta que después vino la pandemia y esos pasillos se llenaron de camas de camas de infectados. Bueno, después del plan quinquenal, de haber puesto la Dirección de Fabricaciones Militares, surge la Sociedad Mixta de Siderurgia Argentina, que es SOMISA, ¿no es cierto? Y por supuesto las Fuerzas Armadas se ven favorecidas también en la provisión de aviones, tanques y armamento para proteger. Pero ¿qué pasa? Se sabía lo que había que proteger. Perón les había inculcado lo que había que proteger. Había que proteger la patria. Entonces, la defensa nacional tenía importancia también en las Fuerzas Armadas. Ahora, esto no quiere decir que toda la política económica de un Estado en tiempo de paz tenga que estar preparada o sea pensada para la guerra, que es una cosa excepcional. Por eso el tema de Nación en Armas que inculcó Perón tenía más que ver con la construcción social que con la guerra misma. Para él, no hay que olvidarse que Perón se recibió de subteniente en 1913, o sea, fue a los cuarteles en el 14, cuando empezaba la Primera Guerra. Y si le ponemos una fecha de retiro, porque Perón se retiró pero después volvió, el 45, el 17 de octubre, el 45. O sea que vivió toda su época de militar en guerra, un mundo en guerra. Y las universidades, todos los ámbitos de estudio estudian sobre la guerra. Por eso desarrolla eso y se da cuenta que poniendo como objetivo la defensa física de la Argentina, entraban todas las fuerzas, agrega las fuerzas morales. Bueno, vamos a saltear para hacer más corta una parte acá. Bueno, creó los organismos, la Secretaría de Defensa Nacional, y creó el Consejo Nacional de Posguerra. Fíjese cómo pensaba. ¿Por qué? Porque dijo, cuando terminó la Primera Guerra, los que habían ganado la guerra no nos pagaron los insumos que le mandaban. Entonces hay que preparar el país para cuando termine la guerra. Cuando haya guerra, bueno. Entonces preparó órganos como para hacer frente a toda lo que venía, porque estaba en plena ejecución la posguerra, en plena vivencia la posguerra. Entonces, durante su presidencia crea esto. Entonces, esta visión que consideraba la nación toda en el esfuerzo de la guerra es la base del justicialismo y la comunidad organizada. Él quería una comunidad organizada para defender a la patria. Yo quiero hacer un poco esto más o menos corto para que después puedan preguntar y no aburrirlos mucho, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, el gobierno de facto, la dictadura, trae la preeminencia del capitalismo financiero. Yo mucho de economía no sé, pero lo explico de esta manera, algunos de ustedes lo sabrán traducir o mejorar. Entonces, en este sistema de capitalismo financiero, la intermediación financiera es lo más importante, es lo central, y si se priorizan los intereses de los accionistas por sobre la función social de las empresas. Este tema, el problema de la defensa es absolutamente directo al modelo de Estado que tengamos. Y el modelo de Estado del capitalismo financiero, si a las finanzas tienen otra protección, no necesitan la defensa nacional, están protegidos por intereses mundiales. Bueno, nosotros salimos de la dictadura con una afectación muy grande, un cierre de empresas muy grandes, muy endeudados. Claro que después ningún gobierno pudo retornar, fue lo que dominó el mundo. Desapareció el crédito social que funcionaba en los pueblos. Los créditos grandes fueron para Vicentín y no son para las viviendas, para las pequeñas y medianas empresas, ni para las cooperativas. La especulación financiera reemplazó al aparato productivo. Bueno,
una de las cuestiones importantes, centrales de la doctrina de Perón, que digamos, lo fundamental ya lo he dicho, ¿no es cierto? Es comprometer, o sea, comprometer en mantener bien alto el patriotismo y la actividad de los ciudadanos para que estén incluidos en el plan de defensa de la nación. Y lo que está sosteniendo es que la defensa de la nación no pertenece solamente a las Fuerzas Armadas. Perón asumió su primer gobierno el 24 de febrero del 46, ganó las elecciones el 24 de febrero, asumió el 5 de junio y en septiembre larga su carta de intención al mundo. Un decreto donde le dice al mundo, mire, Argentina es nuestro continente, los mares del sur y la Antártida. A partir de ahí, para los ingleses, no fue el problema de las Malvinas, era todo el sur. Y entonces, él tenía la noción de que Argentina tenía que ser un exportador de productos vitícolas, tenía que tener minería, y sobre todo, y esto es muy actual, Argentina y Chile son los únicos países que pueden ser proveedores efectivos de insumos a la Antártida. En la Antártida Argentina, no sé si usted sabe, está lleno de países. Para que se den una idea, cuando el ejército argentino tuvo que rescatar unos cadáveres, la gente que había muerto, los que vinieron a ayudar eran coreanos. Así que imagínense, hay peruanos. Mi idea, y esto es particular, que ya no debería existir una Antártida argentina, sino una Antártida sudamericana o por lo menos argentino-chilena, porque solos no podemos. Y América del Sur, juntas seríamos invencibles. Pero claro, para eso se necesita cosas que desarmaron. Que se desarmaron, los desarmó uno nuestro, ¿no? Mi protegido Carlos Menem. Exacto. Pero para eso se necesita una flota pesquera, una flota naviera que transporte y una flota de guerra que proteja los productos. Bueno, lo último que vamos a decir esto es el concepto de nación en armas. Hoy en día, ¿seguirá vigente o no? Bueno, lo vamos a pensar de esta manera. Las guerras de última generación no requieren grandes movilizaciones de ejército, ni de materiales, ni de recursos materiales. Y por otro lado, los motivos de la guerra muchas veces, no tienen nada que ver con los intereses del pueblo. En general no son seguidos por el pueblo. Yo fui casco azul en la guerra entre croatas y serbios. Era una guerra cruel. Para dar un ejemplo, el saludo de los croatas era así y el saludo de los serbios era así. Los croatas le cortaban el pulgar al serbio para que tuviera que saludar igual que ellos. Una guerra cruel. Pero cuando usted se sentaba, yo me sentaba mucho con los serbios que eran comunistas. Yo hablo como si hablara el mismo idioma, pero la verdad que con señas y todo no entendíamos. Los serbios decían, mire, nosotros vivimos bien con nuestro sistema y no tenemos por qué. Los políticos son los que arman la guerra. Y el tipo realmente, muchas veces los intereses políticos son los que arman la guerra y no tienen que ver con los intereses del propio pueblo. Y la guerra ya no apelan, en general, a relatos que involucren la ética, el nacionalismo. Parecería entonces, desde ese punto de vista, que la noción de nación en armas pertenece al pasado. Pero yo digo, si las Fuerzas Armadas son la punta de esa lanza que va a pegar y el arco es todo el sistema industrial, de trabajadores, de gente que tiene el sentimiento por la patria, muchas veces se puede emplear todo eso sin llegar a emplear las Fuerzas Armadas. Y entonces hay maniobras económicas, maniobras de inteligencia, maniobras disuasivas en vez de agresivas. Entonces, la teoría de la nación en armas explica cómo los estados pueden resolver los conflictos, a veces siendo esa punta de flecha, siendo las Fuerzas Armadas solamente una amenaza disuasiva y haya maniobras de otro tipo.
Por eso el pensamiento peronista se apoya en la defensa nacional, en esta teoría, porque la defensa nacional nos indica que tenemos cosas que cuidar y que responden y facilitan y posibilitan la comunidad organizada. Yo creo que esto es todo lo que voy a decir. Les voy a dar algunas indicaciones sobre qué hicieron los gobiernos peronistas actuales, por ejemplo. Porque la verdad es que ningún gobierno aumentó el presupuesto de la Fuerza Armada, que ahora se está tratando y creo que es un 0,6%, lo cual es el más bajo de toda Sudamérica. Pero le voy a enumerar. Acá hubo dos ministros peronistas, un tercero podría ser Tayano, pero Garré y Rossi, que realmente se preocuparon por la defensa nacional y con un sentido nacional. A pesar de que Garré no se hizo querer por la Fuerza Armada, pero yo le vi, pude ver cuestiones de mucha importancia que realizó. Yo me peleaba mucho con él, pero bueno. Por empezar, a veces se dice que Argentina no tiene hipótesis de conflicto y se desmerece eso como que una zona de paz, que la Fuerza Armada no hace falta. Argentina tiene un conflicto, tiene un conflicto. En las Malvinas hay un conflicto. Están ocupadas, no están usando. Entonces, eso requiere Fuerza Armada. Porque cuando nos vean tan protegidos, un día van a saltar también a la Patagonia. Digamos, bueno, tenemos un conflicto. Pero no es que se eliminaron las hipótesis de conflicto. ¿Qué pasaba? La Guerra Fría, se ubica, ¿no? La Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos. Estados Unidos de la Guerra Fría hizo que los países de Sudamérica tuvieran dictaduras para que no entrara el comunismo. Y que las dos dictaduras tuvieran cierta tensión entre ellas para que tampoco se hiciera un bloque muy grande. Entonces, y nosotros teníamos las hipótesis de conflicto contra Chile y contra Brasil. Digamos, entonces, eso era, no estaba de acuerdo con lo que hacíamos diplomáticamente. Entonces, la ministra Garré adoptó el planeamiento por capacidades, o para que usted lo grafique mejor, por escenarios. A ver, ¿cuáles son los escenarios posibles nuestros? Y además buscando que esos escenarios, Antártida, los mares del sur, Malvinas, pero que sean escenarios comunes a Sudamérica. Entonces, con ese planeamiento por capacidades, que hasta muchos militares no lo llegaron a entender, se buscó que realmente las fuerzas se dirigieran a los escenarios que realmente iban a ser utilizados. Y favoreció la Unión Interamericana. Otro trabajo grande que tuvo fue la anulación de la autonomía del ejército. ¿Se acuerdan que yo les dije que Perón primero organizó el ejército, los sindicatos, a todos, les dio poder para poder llegar a la presidencia? Pero cuando llegó a la presidencia le dijo, muchachos, mando yo, presidente. Los militares, pero en el 55 se cambió la ecuación otra vez. En el 55 los militares de ahí empezaron a tener autonomía. Y hasta mi época, hasta no hace muchos años. Fue duro. ¿Ustedes se acuerdan del movimiento de caras pintadas que hubo? Eso más que todo no fue por un golpe de Estado, fue porque las fuerzas sentían que les sacaban cosas que eran de ellos, que se habían atribuido porque tantos años creían que había funciones que correspondían a la Fuerza Armada. Bueno, fue bastante duro, hubo conflictos, como dije recién, y las Fuerzas Armadas dejaron de meterse en los conflictos de carácter político y social. Después, los militares a los oficiales nos hicieron jurar por la Constitución, o sea que ya no solamente juramos respeto a la bandera, sino a la Constitución Nacional también. O sea que es una falta muy grave hacer algún atentado contra el orden político. Para esto les voy a meter una idea, una anécdota. El día que yo era capitán en la escuela de guerra,
Entonces en el curso del aula nos hicieron, jurar la Constitución. En todos los lugares donde había militares juraban la Constitución. Pero claro, era una cosa que a todos nos parecía rara. Entonces me acuerdo que se paró, éramos capitán, un teniente coronel que era el jefe del curso, y dijo: oficial, juráis sobre la Constitución Nacional, toda la fórmula. Y nadie dijo nada, porque nadie quería ser el primero, porque como venían tan cuestionados por todo, entonces nadie dijo nada. Y el tipo agarra y dice: repito, ¿juráis? Y entonces uno, que era el más maduro de todo, uno que era más antiguo, llegó general, dijo: sí, y todo, sí, juro. Pero no termina ahí. Y nos queríamos ir a casa, aparte, porque eran como las 6, 7 de la tarde que queríamos ir a casa. Y cuando dijimos todo listo, vamos a casa, sale uno, un coronel, pobre, ya murió, el sordo, bueno, voy a decir el apellido, pero, y se va y le dice al teniente coronel: mi teniente coronel, yo no juré la Constitución. Bueno, fue media hora todo el curso tratándolo de que lo convenza de jurar la Constitución, y después una hora con el jefe y juró la Constitución. Y nos fuimos a casa. Bueno, ¿qué más? Bueno, y después el ejército empezó, yo digo, la Fuerza Armada hay que sacarle la mochila que traen de la dictadura, porque ya no hay ningún miembro que haya estado en la dictadura militar, todos se recibieron en democracia. Entonces, y aparte, una cosa que yo trabajé bastante, después de retirado también hice unos cursos en la Universidad de Defensa, 4 veces, pero en la Universidad de Defensa de Estados Unidos. Hice cursos sobre justamente los derechos de los militares, pero no los derechos de los militares frente a la política, los derechos militares dentro, el abuso del superior, el abuso al soldado, a la mujer. Porque cuando Balsa pide para hacer el servicio militar, convertirlo en voluntario, entraron a las Fuerzas Armadas los derechos laborales, porque ya al soldado hay que contemplarle el sueño, la salud, horas, digamos, ¿cierto? Ya el abuso que había antes, que era el chepibe de muchos, de algunos, ¿no? que abusaban de ese temor, que eso se terminó. Y con el ingreso de la mujer, masivamente, porque antes había mujeres, pero había algunas enfermeras, bueno, no masivamente, hoy yo estuve hace poco en un regimiento de Salta, y la mujer, la jefa es una mujer, una mujer bárbara, una mujer que es buzo táctico, paracaidista, comando, de todo. Y la tipa lo tenía muy bien al regimiento. Bueno, y después hubo una reglamentación de la Fuerza Armada que pusieron al Estado Mayor Conjunto. Las Fuerzas Armadas hay tres jefaturas, ¿no es cierto? Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Antes cada una tenía ese poder, por eso había peleas a veces entre la Fuerza Armada y el Ejército. Por eso la Marina y la Aviación bombardearon la Plaza de Mayo para sacar a un militar que estaba en la Casa de Gobierno. Bueno, y había un organismo que se llamaba el Estado Mayor Conjunto, pero que era administrativo. La plata la recibían las Fuerzas Armadas y tenían poder. Una de las cosas que hizo el ministerio de Garre fue darle preeminencia al Estado Mayor Conjunto. Entonces ahora el puesto más importante es que el jefe de Estado Mayor Conjunto, con lo cual hay una unificación de criterios entre las Fuerzas Armadas. También se puso la educación del ejército bajo la administración del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, yo, por ejemplo, que me había recibido de oficial de Estado Mayor, a esa carrera que era para militares la convirtieron en una licenciatura en Estrategia y Organización. Y los que habíamos recibido con el otro título tuvimos que hacer unas horas y rendir unas equivalencias para obtener el título licenciado. Hoy en día los soldados entran, hay muchos que entran, hay un 50% de soldados que tienen secundario cumplido. Los oficiales egresan de la escuela de suboficiales con el título de, ¿cómo se llama? Maestrías universitarias. Y los oficiales son todos universitarios, todos salen de las universidades que están
en su parte, la parte educacional manejadas por el Ministerio de Educación. Bueno, ¿qué nos está pasando ahora? Bueno, lo cierto también es que tenemos que echarnos culpas también los gobiernos peronistas porque nunca, como dije antes, nunca aumentaron el presupuesto. Bueno, ahora tenemos un montón de problemas. 18.500 militares pidieron la baja desde que está este gobierno, por falta de sueldos. Llegó una estadística del 80%, yo no creo que sea tanto, pero yo le doy un 50% de los militares por debajo del límite de la pobreza. Cuando en el mundo el presupuesto militar aumenta en todos los países por la situación, acá lo redujeron y no sé cómo va a salir ahora. Mire, justo recién me llegó el presupuesto, pero es lío leerlo. Pero alrededor del 0,6%, cuando los países tienen 1,5, 2, y es el más bajo de la historia sudamericana. Y además, en el ministerio de Agustín Rossi se había creado el FONDEF, que era un fondo especial para la defensa, que tenía una asignación de distintos rubros. Es un poquito complicado explicarlo, pero era un fondo especial que se le da a la Fuerza Armada, para utilizarlo únicamente en cuestiones de equipamiento. Por ejemplo, vinimos a inaugurar acá donde estaba cuando estaba en el ministerio, vinimos a inaugurar en Fray Beltrán, esos cuarteles que se estaban cayendo, se remozaron y se hizo una planta para atender todos los vehículos a ruedas del ejército. 900 Jeep Mercedes-Benz, que son viejos en años, pero son muy buenos Jeep, iban entrando, tenían que entrar, fueron entrando varios, a remodelarlos, y las partes que no eran repuestos importantes, todo lo que era plástico y goma, se hacía con pequeñas o medianas empresas argentinas. O sea que tenía eso. Bueno, ese fondo se acaba de anunciar que se le saca al ejército. O sea, se baja el presupuesto, se saca el fondo, y además ese bajo presupuesto incide también en la comida de los soldados, en el combustible, en el deterioro de los edificios. Yo recién veía que el senador Mayán hizo en el Congreso, el senador Mayán hizo una moción de privilegio para protestar porque el vocero presidencial había anunciado la privatización del sistema nuclear argentino, lo cual es peligrosísimo. Esto, léanlo porque es un tema complejo para explicar, pero el sistema nuclear argentino, privatizado por un negocio, es peligrosísimo. Y otro tema que también está rolando fue la avidez por los edificios públicos, los edificios del ejército. Ustedes por ahí habrán visto que quieren rematar el 1 de Infantería Patricio. Bueno, no, es una parte que le sigue al regimiento Patricios, unos cuarteles que se cerraron y que se alquilaron al Cencosud, estaba el Jumbo ahí. Lo que pasa es que ahora los van a vender. Pero eso yo veo que es un lugar. Ya se han sacado varios edificios, hay un lugar tan apetecible, ese Palermo, que es muy difícil. Miren, en el gobierno de Macri, en ese lugar Palermo, donde está la cancha de polo, atrás había un edificio muy lindo que era de la sastrería militar, y en esa zona no se puede construir más de 3 pisos. Entonces no era muy apetecible porque los negocios son hacer edificios grandes. Bueno, sin embargo, el gobierno de Macri se enajenó ese edificio. Usted sabe que en realidad todo lo que es tierra pública y edificio público corresponde al Estado, o sea, no están haciendo algo ilegal. Corresponde al Estado y está entregado a los distintos entes. Pero ¿qué pasa? Se supone que si algo que usaba la fuerza se vende, le corresponde dinero para salvar esa pobreza que tiene la fuerza.
o hay que ver si realmente la fuerza lo necesita o no necesita. Bueno, se le sacó ese edificio de la estrategia militar y al día siguiente derogaron la ordenanza que no se podía construir más de 3 pisos. Y ahora hay un edificio enorme, para disimular hicieron una hermosa plaza arriba que el edificio le tapa el sol. Pero bueno, yo digo, por eso es importante difundir que la defensa nacional todo tiene que ver con todo, así como la economía tiene que ver con todas las áreas, salud también tiene que ver con defensa, la salud tiene que ver con todo, y la economía nacional y la defensa nacional es un área importante que siempre está relegada porque como la ciudadanía no entiende el valor que tiene, no tiene votos. Nadie hace propaganda para ganar un gobierno con la defensa nacional. Y le digo que salvo el peronismo, los otros gobiernos, el gobierno Macri puso unos ministros de defensa que, por descarte, digamos, eran radicales, le otorgó un puesto para darle participación del gobierno. Perdieron un submarino. Perdieron un submarino. Bueno, es un tema. ¿Por qué no tenemos presencia en el Atlántico Sur? La hidrovía enajenada, todos puertos extranjeros, el Atlántico Sur no tenemos cómo cuidarlo, porque no hay flota. Bueno, esa es la debilidad que tenemos. Ahora, esta gente que endiosan a la libertad y desprecian a la justicia social, creo que son brutos y no se dan cuenta que sin justicia social no hay libertad. Bueno, nada más le dejo a ustedes.